La semana pasada nuestra invitada explicó que la vesícula tiene como función fundamental almacenar la bilis que se produce en el hígado para favorecer la absorción de las grasas presentes en los alimentos. Insistió en que la formación de cálculos se debe al mal funcionamiento de la vesícula biliar y su mecanismo de excreción. La presencia de cálculos en la vesícula puede ser una urgencia médica. Por eso lo ideal cuando aparecen estas piedras es extirpar la glándula. Pero, ¿qué características tiene la cirugía de vesícula? ¿Qué parte del organismo sustituye las funciones de esta una vez extirpada? ¿Puede, después de operado el paciente, hacer una vida normal? En Mitos de la Salud dialogamos sobre litiasis vesicular con Vivian García y una voz autorizada de la cirugía en Cuba. Gracias, León, por tu presentación una vez más y bienvenido a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. Habíamos prometido la pasada semana continuar el diálogo relacionado con la litiasis vesicular o popularmente como se le conoce, cálculos en la vesícula. Otra vez con nosotros esa voz autorizada de la cirugía en Cuba. Estoy hablando de la doctora en ciencias Nersa Enic Peña, especialista de segundo grado en cirugía general, máster en urgencias médicas, profesora titular de cirugía general e investigadora auxiliar. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Vivian. Bienvenida una vez más. Muchas gracias por permitirme estar una vez más con ustedes. Doctora, el mito que desentrañamos, voy a quizás a iniciar por el final de nuestro programa la semana pasada. En la emisión anterior estuvo relacionado con la creencia de que no vale la pena operarse de la vesícula porque al final los síntomas continúan. Usted nos dijo que eso no es cierto. Enfatizo en que eso no es cierto. Y que en el caso de los síntomas es que persisten porque hubo o hay una enfermedad de base que no fue, digamos que bien diagnosticada con anterioridad. La pregunta que quisiera comenzar haciéndole, ¿qué enfermedades son esas que persisten y que nos dan síntomas similares? Bueno, asimismo, como dijimos en el programa anterior, hay síntomas similares para varias enfermedades, que no solo es la litiasis vesicular. Y entre estas enfermedades tenemos las úlceras, tenemos la gastritis, la duodenitis. Las duodenitis y otras enfermedades de tipo parasitario, incluso del sistema digestivo, pero que fundamentalmente tienen especificidades cada una, que le corresponde a los médicos desentrañar esas especificidades y llegar al diagnóstico preciso de qué enfermedad está teniendo el paciente y qué enfermedad tenemos que tratar. Para así no pensar después los pacientes que llegan a veces a uno con una ecografía que dice que tiene litiasis vesicular y ya lo etiquetan como litiasis vesicular. La población, el paciente, una vez que ve un ultrasonido que dice que tiene litiasis, pues ya quiere tener una conducta definitiva con la litiasis, a veces sin necesidad de que esa conducta sea quirúrgica. Le corresponde al médico, repito, aclarar, definir bien si es la litiasis la causante de los síntomas, que ya les dijimos que son muy similares, como por ejemplo ardor, sensación de repletura y intolerancia a alimentos grasos, o si son estas otras enfermedades de las cuales te hablé antes de hablar de la litiasis vesicular. Bueno, vamos a aprovechar para reiterar nuestro número telefónico, sabes, la oportunidad te la ofrecemos ahora mismo, 24 45 34 47, estamos absolutamente en vivo y la pasada semana hubo muchísimas llamadas y preguntas que hoy, en la medida de lo posible, vamos a ir respondiendo gradualmente. Por supuesto que vamos a desentrañar otro de los mitos relacionados con la litiasis vesicular o cálculos en la vesícula. Entre más pequeño sea el cálculo, es mucho mejor. Una pequeña pausa, enseguida continuamos. Doctora Nersa, sin la vesícula en el organismo, una vez que es extirpada por la presencia de cálculos por decisión del cirujano, ¿cómo el organismo descompone las grasas? Partiendo de que usted nos explicó la función que tiene la vesícula, ¿qué hace que en el organismo, qué hace la función de la vesícula una vez que no la tenemos? Bueno, en el programa anterior también me hice referencia a que la descomposición de las grasas la realiza la bilis que se produce en el hígado y se va a seguir produciendo en el hígado, porque aunque usted extraiga la vesícula por una enfermedad que necesariamente tiene que hacer la extracción de la vesícula, el hígado sigue su producción de bilis. El mecanismo, le explicamos que la vesícula
almacena esa bilis y en el momento necesario, cuando el alimento llega al intestino, pues contrae la vesícula y deja salir esa bilis para mejorar la degradación y para trabajar en la degradación de las grasas. Pero cuando ella falta, que si bien no es, yo no diría, no es un órgano imprescindible, es un órgano necesario como casi todos los órganos, es decir, como todos los elementos y órganos que tenemos en el cuerpo, pero se puede prescindir de ella una vez que está enferma. Y el organismo hace sus regulaciones necesarias y aquí, para lograr que la función de la vesícula se supla totalmente, pues entonces las regulaciones son hormonales, neurales y físicas, de manera que se complete todo este mecanismo de degradación de las grasas sin que se afecte por la no existencia de la vesícula el paciente. Estaba pensando ahora en órganos similares que tenemos en nuestro organismo, por ejemplo las amígdalas, la apéndice. Ahora usted nos habla de la vesícula, es decir, son órganos necesarios, pero podemos vivir sin ellos. Son órganos necesarios, pero podemos vivir sin ellos. Bueno, doctora Nersa, la pasada semana usted explicó también que hay personas que tienen cálculos en la vesícula y se enteran cuando se les hace un ultrasonido, es decir, cálculos asintomáticos. Manuel Rivas nos llamó, gracias, es del municipio de Holguín, y Manuel pregunta si es necesario operar estos cálculos aunque sean asintomáticos. Bueno, mira, la historia de los cálculos asintomáticos data desde el tiempo del inicio casi de la cirugía, porque antiguamente, podría remontarme a cuando yo empecé a hacer mi especialidad de cirugía, y de esto ya tenemos unos cuantos años, litiasis diagnosticada, paciente operado por cálculos en la vesícula. Actualmente ya existe un consenso de que eso no es así. Si el paciente tiene litiasis o cálculos o piedra, como lo conoce la población, asintomática, que es una de las formas de tenerlo, porque pueden tener síntomas o pueden llegar a nosotros con complicaciones, que ya es la etapa más avanzada. Pero en los asintomáticos, si el paciente no tiene los síntomas específicos de un cólico o de una complicación, pues se espera, no se opera, se deja evolucionar el paciente porque primero no tiene síntomas, no tienes por qué extraerle algo, es decir, la vesícula, cuando esos cálculos aún no están dando síntomas. Y segundo, porque ya las investigaciones que se han realizado han demostrado que estos cálculos asintomáticos, solo un 1 o un 2% de ellos al año pueden provocar síntomas. Y complicaciones menos de un 0,5%, pero esas complicaciones siempre aparecen después que el paciente tiene síntomas, es decir, desde asintomático hasta complicaciones no existe la posibilidad de que sea. ¿Dónde, en qué grupo de pacientes esta decisión de no operar todavía está en debate por los cirujanos? Pues en los pacientes diabéticos, donde los síntomas no siempre son todo lo florido, porque el diabético tiene características que hacen que se enmascaren los síntomas y que el paciente llegue al cirujano ya con una complicación, y esto el cirujano y el médico siempre tiene que tenerlo presente. Y en aquellos pacientes que tienen cálculos muy pequeños, ahí todavía está el debate entre cirujanos. Bueno, hablando también de síntomas, Ramona Fernández, del municipio Rafael Freire, pregunta que si los cálculos producen mareos y dolor en el pecho o en el estómago. Bueno, normalmente la población le adjudica a los cálculos muchos síntomas que no son de ellos. Los mareos y los dolores en el pecho no son síntomas característicos, ni siquiera mínimos, de los cálculos en la vesícula. El dolor en el estómago o en el epigastrio, que es como se conoce científicamente, sí. En el programa anterior explicaba que el dolor de los cálculos de la vesícula es un dolor en la parte alta del abdomen, sobre todo en el lado derecho, que puede reflejarse a la espalda o al hombro derecho. Es decir, que si lo tiene en el epigastrio o en la boca del estómago, hay que pensar en que puede ser los cálculos en la vesícula la causa de esa molestia. Yamila Acosta, del municipio Fran País, gracias también por la llamada, pregunta, ¿qué medicamentos se deben tomar para aliviar el dolor y los malestares que provocan los cálculos en la vesícula y que usted nos explicó la pasada semana que llegan a ser bastante molestos, bastante agudos en el paciente? Bueno, existen medicamentos que la población conoce y que en ocasiones pueden tomarlos para aliviar los síntomas, pero si fuera a hablar de algo que va a impedir que aparezca el dolor fuerte y este cólico, pues hablaría de la dieta, que es lo primero que tiene que tener cuidado el paciente que tiene cálculos en la vesícula, los alimentos grasos. Estamos hablando, es decir, los alimentos colecistoquinéticos, que son aquellos alimentos que hacen contraer la vesícula y por lo tanto pueden provocar que el cálculo se impacte y el dolor de la vesícula biliar por cálculo. Y estos alimentos son los alimentos lácteos, la carne de puerco, el maní,
los granos, hay que evitar estos alimentos, no el chocolate, no ya como medicamento, sino con la ingesta de ellos. Ahora, en los medicamentos están los espasmolíticos, que son los que alivian el dolor, conocidos por la población, papaverno, atropín. En el plano personal, nosotros no incentivamos el tomar, el automedicarse con ninguno de estos medicamentos. Si el paciente tiene dolor, debe acudir al lugar más cercano donde haya un facultativo, sea cuerpo de guardia, sea un área de salud, sea un médico, un local de médico de la familia, para que se examine, porque a veces el simple cólico pasa a ser una afección mucho más aguda que requiere hospitalización y tratamiento quirúrgico, y solo el médico es capaz de discernir esto. Doctora, hablando también de tratamientos, otro aspecto que abordamos la pasada semana estuvo relacionado con los remedios naturales. De hecho, hubo muchas opiniones y en el transcurso de esta semana le confieso que en la calle me han parado y me han dicho, Vivian, que si el jugo de limón, que si una cucharadita de vinagre, que estas cosas alivian, incluso hacen desaparecer los cálculos en la vesícula. ¿Qué usted nos pudiera explicar sobre esto? Bueno, Vivian, mira, de los remedios naturales es una pregunta, yo diría que interesantísima y que vale la pena desentrañarla. Primero porque con el desarrollo del internet, de la informatización, de los celulares, cualquier persona abre su página y escribe medicamentos para los cálculos en la vesícula o qué hacer para los síntomas de los cálculos en la vesícula, y van a salir un sinnúmero de publicaciones, científicas o no, que te buscan, te describen una serie de medicamentos, es decir, de elementos naturales para tratar los cálculos en la vesícula. Entre esos medicamentos hemos podido encontrar manzana, pera, menta, pero cuando usted busca la función específica de esas plantas, lo que hacen en la mayoría de los casos es lograr que se evacúen más rápido o disminuirlos de tamaño, es decir, descomponerlos. Esto es peligrosísimo en el caso de los cálculos vesiculares, no así en el caso de los cálculos renales, que por eso la población ha asociado mucho. Si para los cálculos renales yo tomo medicamentos y los expulso y resuelvo mi problema en un gran número de pacientes, ¿por qué no hacerlo con los de la vesícula? No se puede hacer con los de la vesícula porque te decía, el funcionamiento principal es convertirlo en más pequeño o hacerlos que se desplacen, y en el caso de la vesícula este desplazamiento lo lleva a unos conductos mucho más pequeños que cuando se impactan, es decir, se obstruyen por estos cálculos, las complicaciones y las manifestaciones son más agudas y más peligrosas. Por lo tanto, ningún facultativo le dice a un paciente que tome X jugo, X zumo, sino que vaya al facultativo a ver cuál es la causa de su dolor y cuál es la conducta que debe asumirse. Bueno, vamos a hacer una pausa en nuestra conversación. Reitero nuestro número telefónico 24 45 34 47 y es la oportunidad que le ofrezco para que usted mismo nos llame y formule su preocupación, su interrogante a la doctora Nersa, que hoy conversa en Mitos de la Salud en torno a la litiasis vesicular o cálculos en la vesícula. Muy buenas tardes. Ya sabemos que tanto durante el embarazo como en cualquier circunstancia de la vida es importante trabajar con tu respiración. Con ella puedes calmar tus nervios, armonizar tu cuerpo y, en el caso de hoy, conectarte con tu ser interior. Esta técnica se conoce como Bhramari Pranayama. Es muy simple, siéntate cómoda, relaja tu cuerpo. Vamos a tapar las orejas con los dedos y a respirar todo el tiempo por la nariz. Inhala y al exhalar vamos a producir un sonido muy peculiar, como el de una avispa, a lo cual responde el nombre de esta técnica. Inhalo. Inhalando por la nariz y zumba como un abejorro al exhalar. Produce este sonido todo el tiempo que dure la exhalación y después de unas 3 o 5 repeticiones, mantente con las orejas cubiertas y escucha el sonido de tu respiración.
Escucha el sonido de tu cuerpo. Puedes repetirlo un par de veces al día y notarás cómo se armoniza tu cuerpo, tu respiración, cómo se calma. Espero que lo disfrutes, que te ayude. Nos vemos en 7 días. Sí, sigo dialogando con la doctora Nersa Nick, especialista, doctora en ciencias y especialista en cirugía, y reitero nuestro canal telefónico 2445-3447. Doctora Nersa, hemos descrito también en estas emisiones los molestos síntomas que da una crisis de cálculos en la vesícula. Conozco incluso de personas que me han hablado de que es ese dolor fuerte en la zona derecha, como usted nos explicaba. Ahora, ¿qué factores propician las crisis que conducen a una cirugía de urgencia? Me gustaría que nos explicara si cualquier cólico fuerte, por ejemplo, que le dé a la persona, ya es motivo para acudir a una sala de urgencias. Los factores, ya estuvimos hablando que el factor fundamental es la dieta. Es un factor que propicia la aparición de la dieta, sobre todo, es decir, los alimentos grasos, que propicia la aparición de ese dolor o de ese cólico. Ahora, el dolor, que es el síntoma fundamental de la litiasis vesicular, que es ya con una complicación como es la impactación en los conductos y la inflamación de la vesícula, que pasa por distintas etapas. Ese cólico es intenso, puede variar en su intensidad en dependencia de si se resuelve o no la obstrucción. Es decir, puede ser que el cálculo haya obstruido el conducto, pero con esa misma contracción de la vesícula se logre volver a desplazar hacia la vesícula y el conducto, es decir, el dolor cesa espontáneamente, o que con medicamentos administrados por los facultativos se logre también que el cálculo se desplace nuevamente hacia el fondo vesicular o el cuerpo y se alivie el cólico. En este caso no se opera de urgencia, pero si el cólico se mantiene, si el cólico no se alivia a pesar de los tratamientos puestos por los facultativos o se asocia con otros síntomas como náusea, como mayor molestia, como fiebre, y se mantiene por más de 6 horas sin alivio, entonces ya tiene indicación de tratamiento quirúrgico. ¿Puede aparecer vómitos también? Pueden aparecer vómitos también, primero náuseas y después vómitos, pero pueden aparecer. ¿Y fiebre, me decías? Sí, puede aparecer fiebre, pero la fiebre es un signo ya de mayor complicación o mayor proceso, un proceso inflamatorio aún mayor, que alerta al cirujano de buscar ya complicaciones más allá de una inflamación. Doctora Nersa, también recibimos varias llamadas aquí, agrupé como 3 llamadas relacionadas con la explicación de las técnicas que actualmente se emplean en la cirugía de litiasis vesicular. Hay personas que tienen miedo a operarse, tienen mucho temor porque desconocen los riesgos que tienen este tipo de cirugía, o las ventajas, por ejemplo, que tiene la de mínimo acceso. Bueno, más que riesgo del tipo de cirugía, pienso que todos los humanos tenemos temor a enfrentar algo que desconocemos, y más si eso que desconocemos implica una agresión a nuestro cuerpo, como es la cirugía, ¿verdad? Pero cuando la vesícula se enferma, se inflama, que es con la colecistitis aguda, que es la enfermedad que provoca, es decir, el nombre de la enfermedad que provocan los cálculos cuando inflaman la vesícula, el tratamiento es quirúrgico. Lo que hay es que explicarle al paciente que esta es la solución para su enfermedad. Hay que, por supuesto, intercambiar con él cuáles son las ventajas, que las ventajas son máximas, qué posibles complicaciones pueden aparecer, cómo es la operación, qué riesgos se asumen, qué va a hacer el cirujano en cada momento, y por supuesto cómo le va a beneficiar el extraer ese órgano que ya está inflamado, que de dejarlo puede complicarse incluso hasta llegar a perforarse y producir una peritonitis si usted no actúa en el momento adecuado. En cuanto a las técnicas quirúrgicas, están descritas y se hacen desde hace mucho tiempo, desde que por primera vez se describió en la literatura la operación de la vesícula, que es extraer la vesícula, que se llama científicamente colecistectomía, que fue en 1882, hasta la actualidad. Es el mismo procedimiento. ¿Qué es lo que ha variado con la técnica a realizar? Pues ha variado la forma de acceder, es decir, de llegar hasta la vesícula. ¿Y qué ha influido en esto? El desarrollo de la tecnología,
de la tecnología de la informatización, el desarrollo de los instrumentos quirúrgicos, de la tecnología del vídeo, que ha permitido que se unan cámaras con instrumentos específicos que maximizan la visión del cirujano dentro de un campo que se amplía incluso con gases como el CO2, que la población conoce porque es el que se usa para la cerveza, ¿verdad? Ese mismo gas es el que se usa para que se amplíe la cavidad y poder entonces hacer la técnica quirúrgica descrita desde hace más de un siglo, que es la misma que se hace por cirugía convencional, la que se hace por cirugía de mínimo acceso. ¿Qué ventajas tiene la cirugía videolaparoscópica o de mínimo acceso? Las pequeñas incisiones en comparación con la otra. Que son de apenas 1 centímetro. Que son de apenas 1 centímetro o medio centímetro, de 3 a 4 incisiones, que el paciente tiene muy poco dolor postoperatorio, que se recupera en menos de 3 o 4 horas, que se va a su trabajo en 48, 72 horas, aunque normalmente está 15 días, y que se reincorpora a su labor social inmediatamente. Muchas ventajas, sin duda. ¿En qué caso no es posible una cirugía de mínimo acceso? Bueno, al principio de su comienzo, la cirugía de mínimo acceso se desarrolló en el siglo pasado, en la década de los 90, y como todo lo que comienza tenía contraindicaciones relativas y absolutas, es decir, había varios momentos o especificidades en las que no se podía realizar, pero con el desarrollo y la habilidad adquirida por los cirujanos, esas contraindicaciones que quedan ya para la cirugía de mínimo acceso son 2. Primero, enfermedades respiratorias o cardiovasculares invalidantes, que si usted le está llenando de aire el abdomen, comprime con eso el corazón y los pulmones, y si tiene alguna enfermedad de base, pues eso puede agravar esa enfermedad de base. Por lo tanto, el paciente tiene que estar muy compensado para poderlo operar si tiene alguna de estas enfermedades. Y en el caso de trastornos en la coagulación muy severos, que tampoco puedan resolverse con tratamiento. Pero el trastorno de la coagulación severo también es una contraindicación para la cirugía que no es de mínimo acceso. Oiga, acláreme una duda. ¿Un paciente con vesícula inflamada puede operarse? La indicación de la operación, una de las indicaciones de la operación de los cálculos en la vesícula es la inflamación, que es el proceso agudo, y se opera de urgencia en las primeras 72 horas, con los mismos riesgos y posibles complicaciones que cuando usted opera una litiasis vesicular que aún no se ha complicado. Claro, siempre hay que ser más cuidadoso, pero su indicación de urgencia es la inflamación de la vesícula. ¿Qué peligros existen cuando cae bilis en la cavidad abdominal por alguna dificultad en la operación? Una pregunta de Rafael Crespo de Holguín. Bueno, primero, esto hay que diferenciarlo. La caída de bilis en la cavidad abdominal puede tener 2 momentos. Un primer momento que es durante el acto quirúrgico, que puede ser porque el proceso inflamatorio haga que se abra la vesícula en la disección o en por algún otro detalle, pero en este momento el cirujano lava, limpia, aspira, controla esa caída de la bilis y no debe tener mayores complicaciones en el postoperatorio. Y un segundo momento que es en la etapa postoperatoria, donde ya es más peligroso que esa bilis caiga a la cavidad y que el paciente puede presentar complicaciones, la mayoría de las veces complicaciones que van a requerir una nueva reintervención, pero que están creadas todas las condiciones para que en esa reintervención se logre solucionar el problema. Pero en lo que discrepo es en que esta caída en la bilis sea a causa de un error o una dificultad inherente a la labor del cirujano en la cirugía. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que usted no lo detecta porque el paciente tiene conductos anómalos, que nació con ellos, y que no se evidencian en el momento de la operación y que después comienzan a dar bilis, o porque el proceso inflamatorio era tan grande que usted sacó la vesícula y dentro de lo que disecó queda algún conducto o alguna estructura que producto de esa misma inflamación se abra y la bilis caiga en la cavidad abdominal. Otra pregunta, ¿las presillas que se ponen al retirar la vesícula desaparecen o permanecen en el organismo una vez que allí se colocan? Pregunta de Carlos Gil de Nicaro. Bueno, a Carlos Gil le contestamos que las presillas o cliograpa se mantienen y no causan ningún daño. Bueno, doctora, la semana pasada también recibimos una serie de preguntas relacionadas con la vesícula codada y también con quistes en la vesícula. Recuerdo la llamada de Florencio Osorio, de Milady Ramírez de Moas, de María Fernández de Holguín, de María Cruz de Holguín y de Zoraida Muñoz de Uñas. Yo le propongo dedicar un espacio a vesícula codada, ¿puede ser?
Puede ser, pero más adelante. Más adelante, sí, porque realmente el tema rebasa nuestro tiempo televisivo. Después de operado, ¿un paciente puede continuar su vida normal? Puede continuar su vida normal, como estamos tú y yo aquí sentadas conversando. Desentrañemos el mito, doctora. ¿Es cierto o falsa la creencia que entre más pequeño sea el cálculo es mucho mejor? Es falso. Entre más pequeño es el cálculo es más peligroso, se desplaza de la vesícula hacia los conductos más finos, los obstruye y entonces aparecen complicaciones o enfermedades más complejas que requieren más habilidad, más trabajo por parte del cirujano y una evolución diferente en el paciente. En un minutico, la llamada de Leida Cuenca de Moa dice que lleva 1 mes y 1 día de operada, de cálculos en la vesícula, pero que tiene escalofrío, frialdad en las piernas y en los brazos, que si eso es normal. Bueno, tiene primero que ir a su facultativo, porque no es normal que alguien tenga escalofrío, pero además después de 1 mes de operada de vesícula hay que definir si es a causa de la operación, que no debe ser, o si tiene alguna enfermedad que está ahora ocurriendo en su organismo y que tiene que definirse. Bueno, Leticia, gracias por llamarnos y también la llamada de Odalis Escalones, las preguntas que nos hacen fueron respondidas en el programa. Gracias, doctora Nersa, por dedicarnos esta segunda emisión y bueno, haga el compromiso con nosotros para más adelante hablar entonces de vesícula acodada y de pólipos vesiculares. Gracias a usted por acompañarnos. Excelente tarde-noche. Hasta mañana. En próximas emisiones dialogaremos sobre trombosis venosa profunda. Conozca aspectos medulares de esta enfermedad y sus tratamientos. Ya lo sabe, próximamente en Mitos de la Salud, un programa donde se dan la mano mente y corazón.